9:31 de la mañana en punto y ya estamos de vuelta. Y en la línea tengo al doctor Francisco Madrid Flores. Él es director del Centro de Investigación y Competitividad Turística, Cicotur. Y hay un tema, pues la verdad que muy, muy importante, doctor, porque a pesar de la pandemia, viene el verano, mucha gente está planeando viajar y los mexicanos pues estamos en una gran lista de países en los que nos es difícil entrar como acostumbrábamos. Doctor, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la oportunidad. Efectivamente, no es solamente México quien tiene, digamos, restricciones en la movilidad, sino ha sido parte de lo que hemos visto a lo largo, pues ya poco más de un año, el que los países como una defensa en sus intentos por evitar la propagación del virus, pues restringen la movilidad de las personas y dentro de ello toman medidas para que algunas nacionalidades, algunos países de origen que consideran de mayor riesgo, pues simplemente se prohíbe o se inhibe el ingreso. Así es, doctor. Y pues van medidas desde cuarentena, lista de vacunas permitidas, ¿no? Recientemente se hizo público el caso de un youtuber que es Luisito Comunica, que no pudo entrar su papá a un país de la Unión Europea por haber recibido la vacuna CanSino y se tuvieron que desviar a Turquía. Y es importantísimo saber, ¿no? A dónde podemos entrar y a dónde no, y qué se requiere para entrar a cada uno de esos países. Sí, digamos que aquí la recomendación para quien tiene un viaje es que esté atento a lo que van informando los países, porque lo que hoy está vigente no necesariamente va a estar así mañana. En el caso de Europa, por ejemplo, España y Francia, que abrieron, digamos, hace unas 2 o 3 semanas, decidieron solamente aceptar personas con vacuna, con comprobante de vacuna, pero cierto tipo de vacunas, aquellas, por cierto, aprobadas por las autoridades sanitarias de la Unión Europea, las que no incluían ni Sputnik ni CanSino, por ejemplo, ¿no? Pero todo el tiempo las cosas cambian. En España, por ejemplo, hay condiciones diferentes en función de los países. Algún país dice no vaya, pero si va, cuando regrese tiene que hacer un periodo de cuarentena. Otro país dice, Reino Unido, Alemania, por ejemplo, sí puedes ir a cierta parte de España, pero no a toda España. Dentro de los países todo el tiempo están cambiando las cosas. Esta semana Extremadura, por ejemplo, agregó restricciones, confinamiento perimetral para los propios ciudadanos de ese lugar. Hoy se ha anunciado que Ho Chi Minh City en Vietnam tiene un periodo prolongado de confinamiento. Tailandia del otro lado está diciendo vamos a abrir, pero vamos a abrir dentro de 3 o 4 meses. Entonces la recomendación es esa: si tenemos que viajar o si queremos viajar, hay que estar monitoreando lo que dice la autoridad de cada país. Hoy yo diría que los mexicanos a donde tenemos más libertad es hacia Estados Unidos, siempre y cuando ingresemos por vía aérea. El resto de los países puede cambiar en cualquier momento. Sí, es eso, ¿no? Cambia de un día a otro. El otro día platicaba con una persona que está planeando un viaje a Reino Unido en noviembre, esperando que ya no haya restricciones. La realidad es que hoy, para viajar como mexicano al Reino Unido, sí es obligatoria una cuarentena. Sí, pero otra vez insisto, el punto es que cada país define en función de cómo ven las cosas. De su situación actual, ¿no? Cambia de un día a otro. Sí, y también eso que define hoy, pues no hay garantía que mañana esté vigente. Esa es la realidad de lo que hoy estamos enfrentando. Del otro lado, México ha sido completamente abierto. Nosotros no hemos restringido en términos generales ni el ingreso de turistas de ninguna nacionalidad, de ningún país, ¿no? Es un poco la definición que hace soberanamente cada país en este momento, conforme va valorando los riesgos y definiendo su propia política migratoria en función de la contingencia sanitaria. ¿Usted qué recomendaría, doctor, a aquellos que están planeando, pues también ha pasado mucho tiempo, ¿no? Están planeando unos días fuera, quizás
un viaje más largo, podría ser que ahorita la respuesta sería viajar a Estados Unidos, ¿no? Por vía aérea, sin temor a que de pronto cambien las cosas de un día para otro. Sí, es muy difícil hacer una recomendación segura, ¿no? Porque efectivamente la volatilidad de las cosas, pues yo creo que es parte de esto que hoy estamos enfrentando, ¿no? No hay garantías. Nosotros vemos, y digamos, esa es una tendencia que se ha observado desde el inicio de la pandemia, que los primeros viajes que se restablecerían serían los viajes más cercanos, a destinos, digamos, más conocidos, y parece que esa ha sido la norma. En general, nosotros, por ejemplo, dependíamos antes de la pandemia en un 60% de los turistas que vienen de Estados Unidos, pues hoy esto es más del 80%. La mayor parte de los viajes son dentro del mercado interno. Entonces, la recomendación, me parece a mí, es estar atento a las recomendaciones de cada país. Desafortunadamente, lo que normalmente es recomendable, que es planear con mucha anticipación, pues hoy no es posible hacerlo. Yo me lo pensaría 2 veces en un viaje, digamos, esos de una vez en la vida, el que se tomara una decisión ahora. Yo creo que hay que ir a destinos, digamos, más cercanos, donde hay más certeza, y simplemente pues posponer en la medida de lo posible un viaje. Hoy vemos, por cierto, el mercado que está viajando dentro del país muy animado, y esto es un poco consecuencia de lo mismo. Entonces, no, la única recomendación válida es estar atento a lo que cada uno de los países va definiendo en el momento, y por lo pronto, pues no planear para los próximos 2 o 3 meses, porque cualquier cosa puede pasar. Creo, y siendo moderadamente optimista, que si hemos esperado tanto, bueno, pues podemos esperar unas pocas semanas más para poder recobrar la normalidad de los viajes. Para ver para dónde van las cosas, si es que en unas semanas más lo logramos. Pero, por ejemplo, ¿qué hacemos los vacunados con CanSino? Ya podemos descargar nuestro certificado digital, pero ¿de qué sirve si se tiene que hacer un viaje pues que no se pueda postergar, ¿no? Quizás de trabajo o visitar a un familiar, pero estás vacunado con CanSino y no aceptan esa vacuna? Realmente pues no hay una respuesta, porque los países toman sus definiciones conforme a estándares de salud sanitarios, ¿no? Eso no quiere decir que esa vacuna en particular no sea eficaz, seguramente lo es, pero no ha cumplido con los protocolos de la autoridad sanitaria del país. En una conversación que tuvimos hace 2 o 3 semanas con el director de la Oficina de Turismo de España en nuestro país, justo conversábamos este tema, y él nos decía, pues hoy esa vacuna en particular no está aprobada, pero eso no quiere decir tampoco que mañana no pueda haber un cambio, porque así se están moviendo las cosas, ¿no? Desafortunadamente esto no depende de nuestra voluntad, sino las decisiones de los países, ¿no? Y Estados Unidos no solicita vacunas específicas para los mexicanos para que podamos entrar a su territorio, ¿cierto? Los países monitorean y valoran en función del monitoreo el nivel de riesgo, y así van estableciendo las definiciones. En marzo, por ejemplo, Argentina declaró, luego de un tema de un contagio de un grupo de muchachos argentinos en Quintana Roo, pues el cierre completo de la frontera con México, ¿no? Son otra vez decisiones soberanas de cada país en función de su valoración del riesgo. Del otro lado, Estados Unidos dice, bueno, el riesgo es menor por vía aérea, vengan todos, pero no por vía terrestre, ¿no? Y salvo viajes esenciales, la frontera está cerrada por vía terrestre. Y no tenemos para cuándo abrirla por vía terrestre, al parecer, ¿no, doctor? El anuncio de esta semana fue que se prolonga el periodo de cierre hasta el mes de septiembre, pues si van a estarlo monitoreando, y en septiembre pues ya veremos. Tiene que ver, me parece, pues también con el avance en la cobertura de la vacunación en nuestro país, que hay que reconocer que se aceleró, digamos, en las semanas recientes, pero todavía no está en los niveles para pensar que haya una completa apertura, ¿no? Sí, y especialmente en la frontera, ¿no? Con la vacuna de Johnson & Johnson. Sí, o sea, se puede ir por vía aérea,
pero no por vía terrestre. Doctor Francisco Madrid Flores, director de Psicotur Anáhuac, muchísimas gracias por esta plática y estemos en contacto conforme vayamos teniendo más información al respecto, si le parece. Por supuesto, muchas gracias por el espacio, por la entrevista. Al contrario, que esté muy bien. Pues así las cosas. La verdad es que si ya aguantamos un poquito, esperemos un poco más. Claro. ¿Qué tanto es tantitito? No, y diría el como, clásico.